Cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza. Presenta. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, aquí andamos. Pues muy contentos. Recuerdo, para enlazar lo que estabas diciendo, recuerdo que siempre se ha dicho esa parte del patriarcado. La historia lo ha mencionado mucho y sabemos que públicamente así ha sido. El detalle está que cuando ya entras y cierras la puerta de la casa, ahí es muy común históricamente que se acabe el patriarcado. ¿Sí? Ahí no hay más. Históricamente pudiéramos hablar de a las pruebas me remito. Y yo recuerdo, yo en lo personal lo viví con los hermanos en la tribu Yaqui, ¿sí? Los pueblos originales, ya en Loma de Guamúchil, ¿sí? En una reunión. Bueno, dos cosas chuscas por ahí, pero voy a poder comentar una. Aunque el otro es público, pero bueno, no lo voy a comentar aquí. Estábamos en una reunión que me tocó ahí ser partícipe y estar presente. Y resulta que, pues tú sabes que todo el mundo pide permiso para hablar, todo el mundo habla y todo ese detalle es parte de la costumbre de la etnia. Pero después de que los funcionarios de gobierno, del Congreso del Estado y de la Unión, escucharon opiniones, dieran sus puntos de vista y creyéramos todos los que estábamos ahí presentes de que en cualquier momento iban a contestarnos EWI, ¿sí? Que iban a aceptar todo los proyectos que estaban presentando, el beneficio y la eterna deuda que hay con ellos, ¿sí? En cuanto al territorio, la cuchilla, muchas cosas, se voltean, le dan la espalda a la gente de gobierno, a todos los funcionarios, y empiezan a platicar con las mujeres que estaban atrás de ellos. Hasta después de platicar con ellas, porque yo lo vi, porque lo escuché, se tomó una decisión. Entonces, después me tocaron otras similares. Y cuando me dicen que el patriarcado en la tribu Yaqui y en otras tribus, hoy comentaba con un grupo en Conecta Arizona, con una muchacha periodista de Tucson, Barnett, Sonia, se me fue el nombre, pero es Barnett, le decía, oye, es que tú tienes ascendencia Seri, de la comunidad Comcac, no sé si de Semboque o Punta Chueca, y le digo, es que tu apellido, pues para mí es muy común, es conocido porque yo conocí pues al Chapito Barnett, que es uno de los danzantes icónicos de los Seris. Entonces, eso del patriarcado, yo siempre digo, después de hacer esos análisis, conocer esta historia, mi opinión ha cambiado. Y yo digo que precisamente a veces es a lo mejor la figura fuerte, recia de la historia del hombre que sale a cazar, pero quien mantiene la unidad familiar, quien mantiene la comida, quien estira el gasto familiar, ¿sí? Es la mujer. Entonces, ahí hay un papel interesante, muy valioso, respetado, que creo yo, en mi opinión, para luego entrar a otro tema más interesante que me corresponde, precisamente es que hoy en día, pues, ese concepto de género, ese posicionamiento de la mujer a ultranza, de que puede hacer todo lo que el hombre hace y demás, yo creo que simplemente hay algunas cosas que están equivocadas, en mi opinión, ¿sí? Pudiéramos comentarlo, pero creo que la mujer tiene un papel muy valioso, muy importante en la humanidad. Por supuesto, dar y continuar con la vida, pero es una opinión personal a través de la historia de lo que me ha tocado ver. Fíjate que es muy cierto lo que estás planteando. Como que hay una tendencia al ser humano de irse a los extremos, ¿no?
O sea, de una situación en donde sí hay una predominancia del varón al extremo de tratar a toda costa de sustituir al varón, así, tal cual. Además hay una cosa, Jorge, fíjate, la misma realidad social empujaba determinadas situaciones. Por ejemplo, si no conoces a fondo la sociología de una comunidad, eh, se daban casos de que no se captaba, no se entendía. O sea, ¿por qué la porción más importante de la comida era para el padre? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque era el que trabajaba, él que Sí, trabajaba. O sí, sea, sí. bueno, él que trabajaba de manera remunerada, ¿sí? Hasta mucho tiempo después decía, ¿y usted a qué se dedica? No, yo no trabajo. Y después ya se empezó a decir, no, trabajo en la casa. Y a veces es mucho más pesado, pero no es remunerado, ¿sí? Entonces, quien traía sustento era el varón, porque en las sociedades, pues, eh, el acceso de la mujer al mundo laboral estaba mucho más limitado. Bueno, todavía ahora, eh, trabajo igual entre un varón y una mujer, estadísticamente gana más el varón, Sí, aunque tengan los mismos es estudios, algo delicado, ¿eh? ¿sí? Aunque tengan los mismos estudios, aunque hagan lo mismo, ¿sí? Por el hecho de ser, ¿sí? Varón. Y luego se decía, bueno, tengo 8 hijos y solamente pueden estudiar 3, no los 8. Pues los 3 varones. Oye, papá, decían las niñas, yo también quiero estudiar. Mijita, ¿para qué? Cuando te cases, alguien te va a mantener. O sea, y se va reproduciendo esa situación. Y además tu hermano se va a casar y va a tener que mantener a una familia. O sea, es una situación social muy fuerte. Pero la influencia de la mujer en el seno del hogar y en el seno de las tribus, que pues, es un hogar social, un hogar más grande, es inobjetable, Sí. inobjetable. Algunas mujeres este, con más bragas, más bragadas, en términos castellanos, ¿no? Más bragadas que otras, pero así es. Sí. Es la historia y bueno, tenemos que comentarla, ¿no? De alguna manera. Muy bien, Jorge. A ver, ¿qué nos traes? Está Pues muy amarillito como el Bitcoin y ya te puse ahí de amarillo. Adelante, Jorge. en este día, pues bueno, evidentemente andamos caminando por los 96,892, 97,186 ahorita dólares, ¿sí? Por el precio del Bitcoin, que es lo que siempre comentamos desde el principio. Vemos el índice de miedo y avaricia o miedo y codicia en un 40%, pero lo que seguimos percibiendo, viendo en los números, que seguimos arriba de los 3 billones de dólares. Sí, sí hemos bajado no considerablemente, 3 billones 20 de dólares, 3 billones, o sea, no es una cantidad que, digamos, que desmerezca en cuanto a que haya ido bajando, pero en estos días, pues de alguna forma ha tenido un ascenso del 1.54 en relación a los últimos días. Este monto de los 3.20 billones de dólares, pues es la capitalización del mercado mundial de criptomonedas que siempre comentamos desde un inicio para tener esa referencia precisamente en cuanto a ese dinero que se está moviendo y que está empujando en el ambiente cripto. En el ambiente cripto que hemos tenido momentos muy interesantes, hemos tenido momentos pues bastante complicados, como tendríamos que comentar precisamente la nota de días pasados en el que pues de alguna manera sí se metió en un embrollo bastante interesante Milei, ¿sí? Por el hecho de sugerir de alguna manera con una cierta tendencia, promoción y demás, a el hecho de este token Libra. Este token que ya en su momento, por supuesto, que subió y bajó el 95% de su valor en un tristras, como decimos por acá, y hasta días anteriores, hace unos días, se contabilizaba, ¿sí? La nada envidiosa cantidad que afecta a muchas personas, que afectó de
87 millones de dólares en pérdida. Y esto, como siempre lo hemos dicho, es una situación en la que, pues, los inversores, la gente que le gusta aquí estar apostándole ahí, se da cuenta que hay una nueva, pues, una nueva cripto, un nuevo token, se ve que está subiendo y bueno, hay gente que se va y compra y compra y compra. Por ahí veíamos en las redes sociales un joven que explota porque en un momento a otro, en segundos, él pierde 2 millones de dólares. Claro, sabemos que estos personajes, influencers, gente que está pendiente de los negocios, que les pagan por estar promocionando, pues también, ¿sí? Tienen ese tipo de ganancias, pero el riesgo es ese tipo de situaciones que son realmente una pérdida. Se habla fuertemente de un escándalo que Milei inmediatamente retiró ese Twitter promocional o ese mensaje en X promocionando precisamente, hablando bien, finalmente hablando bien y se toma como una promoción de este token Libra. Y por supuesto, se habla de que fue un castillo de naipes en el que, pues, sí, hubo gente que ganó, pero pues hubo gente que perdió. Hasta hace un par de días se contabilizaba 87 millones de dólares. Creo que es precisamente una situación en la que de alguna manera, pues todo lo que implica, ¿no? O sea, el hecho de estar precisamente apostándole a ese tipo de situaciones. Y también sabemos que inmediatamente Donald Trump precisamente respaldó a Javier Milei tras la denuncia que se interpuso directamente en Estados Unidos contra el mandatario argentino, donde por supuesto se habla de que él sí estaba consciente de que estaba promocionando, otros dicen que no, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que, bueno, hay un respaldo de su gobierno, hay un respaldo de Donald Trump con su homólogo argentino y por supuesto se da cuenta de que vale más rescatarlo y por supuesto la oposición, como en su momento en El Salvador lo ha estado machacando constantemente, pues hicieron leña del árbol caído. Hasta ahorita, pues de alguna manera, un bufete argentino ha presentado ciertas denuncias por el fraude de Libra. ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a hacer la investigación definitivamente y tendremos, creo yo, en menos tiempo que otras situaciones que hemos vivido, una respuesta formal en cuanto a lo que pasó. Claro que este tipo de denuncias, sí, pues la SEC o la Comisión de Bolsa y Valores inmediatamente entra a ver dónde está esta situación de fraude, por qué a miles de personas se les perjudicó de esta forma y por supuesto los argentinos, a un grupo de abogados argentinos que presentan esta denuncia de fraude contra Milei en tribunales penales de manera local, pero pues precisamente fue a través de un mensaje donde de alguna manera pues nos damos cuenta de que se fueron de boca, pero cuando ya quita su Twitter, pues evidentemente ya estaba en sí caminando, diríamos, respetando lo que hemos leído y lo que hemos escuchado en los foros esta mañana y bueno, del fin de semana para acá, pues se habla precisamente de un fraude formalmente. No de que Milei, sino que simplemente él se fue, promocionó y todo lo que pasó. No que él precisamente lo haya promocionado directamente en cuanto a que haya dijo que sí, que hay algo interesante, pero inmediatamente, pues muy poco tiempo, lo quitó. En Twitter, por supuesto, que es un ambiente mucho más agresivo, mucho más rápido, eh, se fueron con todo se fueron a la cabeza de Milei, pero bueno, eso es lo interesante de este tipo de negocios, donde tenemos que estar preparados para precisamente este tipo de situaciones. No nos agrada, no. ¿Por qué? Porque finalmente
el ambiente cripto o como se dice, el ecosistema, ¿sí? De las cripto, pues de alguna manera se ven afectados por el hecho de que pues ese tipo de situaciones permiten de alguna manera que pues se vea sí como un fraude formalmente y aparte el hecho de que de alguna manera una autoridad de la oposición tan cuestionada a nivel internacional, de alguna manera, por todo lo que dice, su estilo y la gente que está contra él y demás, pues dicen precisamente que sí lo estuvo promoviendo, pero bueno, de alguna manera es una situación donde tenemos que ir respetando e ir viendo y por supuesto, en este caso, pues no nos tocó apostarle por ahí a esta moneda. Se veía interesante, pero pues de alguna forma en lo personal dudé, sí se me hizo atractiva, pero así como que no, ahorita no, a la siguiente. Entonces, pues de alguna manera, creo yo que está precisamente una página, se escribe una página de la historia de las criptomonedas. Sí afecta, pero pues no estamos hablando de Bitcoin. Es un token Libra, está anclado en Solana y de alguna manera pues creemos que el hecho de tener ese tipo de situaciones en general no es muy favorable. O sea, no nos conviene en el ecosistema tener este tipo de problemas, ¿no? También dentro de las noticias que habremos de comentar, precisamente estaríamos hablando de el hecho de estar llegando hoy a los 97, casi $97,000. Para algunos como Samson Mo, él lo que está planteando es que todo este movimiento que está sucediendo se le hace muy artificial. Y es cuando también opinábamos hace algunos años que nos decían que estábamos en medio de una burbuja. Y sí, siempre se ha dicho que es una burbuja, más el hecho del crecimiento, la valorización, la tendencia que lleva, que siempre es alcista, pues de alguna manera puede romper esos paradigmas que siempre se han mencionado de una burbuja o de algo muy artificial. Lo que sí es cierto es que precisamente se genera cada vez ganancias que para algunos que los transfieren a su moneda de curso legal, pues en cada uno de sus países, por supuesto, sí es algo real. Y también el hecho de que tengamos este movimiento que para nosotros, bueno, Samsung Mob lo vea como algo artificial, pues nos damos cuenta de lo que puede suceder. ¿Qué puede suceder? Pues de que para algunos, evidentemente, pueda en cualquier momento regresar a una corrección o precisamente llegar a subir su precio arriba de los $100,000. Cuando hablamos de corrección es cuando los mercados nos van marcando de alguna manera el hecho de poner por ahí esa tendencia con cuidado en cuanto a que va subiendo. Y también hay mi recomendación es que tenemos que tener cuidado y apostarle a un dinero que no nos afecte en la economía familiar. Nosotros nos hemos dado a la tarea precisamente de ir viendo cómo a través de la historia en estos años, pues vamos viendo precisamente cómo ese tipo de colapsos, cómo ese tipo de situaciones de corrección del Bitcoin que sigue teniendo de alguna manera su, digamos, su capitalización del mercado ahora con un 60,17%, la semana pasada un 59%, hoy un 60,17%, sigue siendo la joya de la corona, es la número uno, sí, es la criptomoneda número uno, las demás son altcoins, nos van dando la tendencia de una corrección. Una corrección que, reitero, puede ser en una etapa alcista, seguir subiendo. Otros, precisamente, de alguna manera, pudiera pensarse en una corrección que va hacia la baja. Puede bajar, y siempre lo hemos dicho, puede bajar inclusive a cero, sí, el valor del Bitcoin, pero mientras, como siempre hemos dado la recomendación, mientras tú no conviertas tus satoshis o tu Bitcoin en moneda, tu curso legal, cuando esté en esa etapa de que haya una etapa de corrección que esté bajando su precio, ¿sí? Si no lo retiras, si no lo conviertes, no va a pasar nada. Insisto,
puede bajar a cero. Y ese también sería un mejor momento para adquirir precisamente criptomonedas, porque la tendencia en la gráfica históricamente que hemos ido viendo siempre es una etapa alcista, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues los que hacemos holding, los que estamos ahí esperando, sabemos que puede haber precisamente ese beneficio. Para aquellas personas que están haciendo, son traders, están tradeando con algunas criptomonedas o están trabajando con otros valores o commodities, pues evidentemente también a partir de señales, a partir de una academia, a partir de cierta formación, sabemos que se puede hablar de manera pues especulativa también, como un pronóstico, el hecho de poder generar con 100, con 200, con $500 una cantidad bastante interesante, ¿sí? Haciendo interés compuesto, haciendo holding y manteniendo la disciplina férrea en este tipo de situaciones. ¿Por qué digo férrea? Porque siempre tendremos la situación de el índice de miedo y codicia que puede, como en algunos días anteriores, bajó a 35 o la codicia se va hasta 85. Entonces tenemos que tener cuidado y, por supuesto, siempre hemos dicho que si la tendencia nos va favoreciendo hacia arriba y vas a retirar ganancia, adelante. Pero tienes que en esta montaña rusa agarrarte bien de sujetarte bien del pasamanos, del tubo, ¿sí? Disfrutarlo, gritar, pero agarrarte fuertemente porque si está subiendo, tienes que hacer eso. Y si va de bajada, ¿sí? De manera metafórica, va de bajada el Bitcoin, también, o cualquier otra altcoin, también tienes que hacer lo mismo. Por lo tanto, tienes que, como siempre sugerimos, acercarte a pedir un consejo, porque sí, hay gente que ve hoy en día, muchos comerciales están abundando en todas las redes sociales, sí, de manera espectacular e impresionante, donde te ofrecen con 200, inclusive con casi con 10 pesos, 20 pesos, que tú vas a convertirte en muy poco tiempo, arriba ese dinero lo vas a poder convertir en $5,000. Y si tú eso lo dejas como interés compuesto en un plazo no menor de 6 meses, vas a tener casi la fortuna de Slim. Entonces tenemos que tener cuidado y por supuesto acudir con los expertos o como siempre les he dicho, con aquellos que sabemos un poquito más de aquellas personas que van entrando en este momento hacia el fascinante mundo de las criptomonedas, Juan Manuel. Fíjate que este affair Milei tiene varias lecturas y debemos sacar varias enseñanzas. Milei es de ese tipo de político como Trump, como López Obrador, como Putin, ¿sí? Que juegan con las emociones de la gente. ¿Sí? Sí. O sea, ellos no le hablan a la razón, ellos no le hablan a la lógica, por eso pueden decir las mentiras más grandes del mundo y no pasa nada. Trump dice mentira y media y no pasa nada. El presidente, en su momento, presidente López Obrador, decía mentira y media. Y a pesar de que había comunicadores dedicados a desmentirlo, es decir, López Obrador dijo esto y ellos sacaban el dato incluso oficial del INEGI o del Secretariado de Seguridad Pública y lo desmentía, pero no pasaba nada. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a un cierto público y le estaba hablando a las emociones. Bueno, ahí están las consecuencias. Yo creo que es la gran enseñanza que tenemos que sacar. Fíjate, tú aquí has narrado de pronto Elon Musk dijo algo y se disparó el Bitcoin o alguna de las criptomonedas, ¿sí? Y luego resultó que no y va para abajo. Aquí ya se ve una investigación, incluso la oposición está pidiendo juicio político. Juicio político, sí. Si investigan, a mí me gustaría saber si, fíjate, hubo el Twitter, y fue un Twitter, fue un, sí. un mensaje de Twitter, de X, pues, X. ¿no?
¿sí? De X, y hubo gente que lo creyó, hubo gente que se fue con el canto de las sirenas y se hizo una burbuja, ¿no? Pero luego vinieron algunos y sacaron dinero. Se retiró con alrededor del 80% del Sí, sí, sí. capital. Y obviamente, pues lo que siempre ocurre, se desploma el precio. Aquí la pregunta que deben hacerse quienes van a investigar a Milei es si él participó de esa rapiña. Se supone, y porque lo ha dicho, y hoy en la tarde, precisamente, ayer en la tarde, platicando en Conecta Arizona, por ahí surgió el comentario, ¿no? de esa situación. Y tenemos uno de los moderadores, es argentino, precisamente, dijo que no, porque se le fueron duro, ¿no? Por ahí un par de gentes, y luego preguntaron, bueno, pues Jorge maneja el tema, dijeron, a ver, que comente. Pero no hubo tiempo porque fue al final, es un chat que se abre de 2 a 3 de la tarde en Conecta Arizona, y precisamente se dijo que no había participado, ¿sí? Pero las investigaciones no concluyen, Pero ¿sí? ¿cómo saben que no participó? Es el detalle. ¿Cómo saben? Entonces, la gente en ese tipo de situaciones eh, es más sembrar la duda. Y aparte, se dice, que eso lo comentaba con otro grupo en la mañana en el foro, que quizás la parte económica no afecte, pues, pero con la situación que tiene Milei, ¿sí? Afecte de alguna manera en la parte política, la parte que sabemos nosotros de la credibilidad, ¿sí? Y que en otro affair, en otro momento, pues le puede ir peor como le fue aquí. Y eso, pues, por supuesto que afectaría, porque recordemos, están las denuncias, sí hay un despacho de abogados, como decimos en el ambiente, un despacho divino, y también hay un despacho que está presentando en Argentina por causa penal y ante la SEC, ¿sí? Y ante el Secretariado de Estado en Estados Unidos. O sea, no creo que lo vayan a dejar así nomás tan fácil. Tiene que haber una llamada de atención, una parte en la que de alguna manera se busque y no sé hasta dónde se permita en el establishment, el gobierno y todo, se permita precisamente saber si realmente pues lo agarraron con los dedos en la masa o la mano amasando. Sí, fíjate que después de que se armó todo el escandalazo, Javier Milei borró el mensaje, Sí, lo borró. Y luego dice, en la explicación que da, dice, a ver, dice, si alguien va a un casino a jugar y pierde, ¿a quién le va a echar la culpa? Y ahora, te sí, voy a decir una cosa, ahí tiene razón, ¿eh? sí, 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 Ahí tiene definitivamente. razón, pero es el presidente, Sí, Jorge. sí, sí. No Entonces, es cualquier persona, no pues. es cualquier persona, o sea, no es un empresario, no es un ciudadano común y corriente, es un presidente que tiene todos los reflectores del mundo, que tiene toda la difusión del mundo, ¿sí? Entonces, está muy serio, pero que sirva de lección. No le crean a cualquiera así, les haya robado el corazón. Oye, por esas fechas de la votación, yo estaba en Querétaro, en un Congreso Mundial de Mediación, y ahí tengo muchos amigos argentinos, era un Congreso Mundial y había Sí, muchos argentinos, y estaban algunos escandalizados. Decía, por ejemplo, una de mis amigas de ahí de Argentina, dice, mi sobrino, dice, que va a votar por Milei, está endiosado con Milei. O sí, sí, sea, sí. los jóvenes, o sea, fueron fácil presa de un discurso demagógico, como lo podemos catalogar. Y ahora, pues, algunos miles de incautos, pues perdieron su dinero y a ver qué pasa. Vamos a esperar. Yo creo que sí se puede hablar de una investigación un poco más pronta por la figura del presidente, que se tiene que salvar la imagen. A lo mejor se maquilla, se retoca y sale bien parado, pero cuidado con el siguiente. El siguiente puede ser un golpe muy fuerte y aparte
tú sabes que en la política nada es coincidencia, nada, pues sucede por algo. Pero aparte, también sabemos que se le van guardando para después dar golpes mucho más certeros y que duelan o te tumben. Fíjate, Argentina tiene uno de los poderes judiciales más poderosos y más independientes, Ujú. ¿no? Entonces, A eso me cuidado. refiero. Sí, por eso muchos que quieren controlar a los países van sobre el poder judicial, ¿sí? Ujú. Incluso Lula da Silva en su momento dijo, y se lo dijo a López Obrador lo comentó después, le dijo, uno de mis errores, dice, fue haber dejado suelto al poder judicial y no haberlo controlado también. Por eso pues, López Obrador y su sucesora están contra el poder judicial. Pero en Argentina el poder judicial es muy fuerte y es Sí. independiente. Así es que esto, apenas vamos en cuál entrada, Jorge, en la tercera entrada. No, cuando mucho en la tercera y hay hombre en base, ¿sí? 3-2 y apenas estamos sin ningún out. Y en un descuido nos vamos a extra inning. De seguro sí, ¿eh? De seguro sí, porque en la política, pues, y ya lo mezclas con la parte económica, que es una parte que le duele a la ciudadanía, que no es dinero público, sino es dinero de tu bolsillo. Entonces, ahí sí, los políticos tienen que tener miedo. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Hasta la próxima.